¿Cómo te va a ir? Queridísimos amigos, ¿cómo les fue con esas Hola, hola. lecturas? Bien, sí, señor. ¿Qué opinan de esas lecturas? Bien, doctor, es muy interesante la lectura. ¿A qué llegas? ¿Qué conclusión llegas? Bueno, doctor, ya que me da la palabra, pues acerca de la, del elemento del dolo, eh, pues en la lectura yo veo que se hicieron se cumplieron los cuatro pasos del elemento del dolo. Primero fue la ideación que tuvo el señor, la ideación criminal, la preparación criminal que tenía con anterioridad para cometer el delito y la ejecución y la consumación. Todo esto pues no es obviamente en menor de edad que pues da un agravante. Sin embargo, pues también estaba haciendo algo sobre la inimputabilidad, pensé sobre la inimputabilidad, pero pues me remití a la historia clínica del señor en la cual no presentaba antecedentes de enfermedad mental y se presentaba el elemento cognitivo y el elemento volitivo y todas las demás etapas. Entonces el señor no podía ser juzgado como inimputable. Perfecto. ¿Alguien más? ¿No más? Profe Jenny Higuera. Jenicita, ¿cómo te va? Por ahí vi Bien. vi tu trabajo. No, profe, eso no era un trabajo. Buenos días. ¿Cómo te va? A la conclusión que yo llegué es que yo estoy de acuerdo con la decisión de condenar a Jorge Alberto Gualteros por la conducta punible de acceso carnal violento. Sin embargo, yo considero que tanto la condena como la acusación y cargos formulados por la Fiscalía no contemplaron la totalidad de los injustos penales que se pueden evidenciar al analizar los hechos. ¿Qué quedó faltando para ti, Jenicita? Profe, para mí quedó faltando pues tentativa de homicidio, secuestro y lesiones graves, porque pues el secuestro también es retención a la fuerza y las lesiones que le quedó, según los médicos, de lo que yo leí, el chico podía haberle causado la muerte si no lo hubieran intervenido quirúrgicamente, Exacto. para mí. Un punto interesante. Frente al perro, muchachos. Frente al perro, yo no estoy de acuerdo con lo que dijo el fiscal, la fiscal y el juez, pues porque el plan de adoptar el perro, pues el perro ya tiene, así por decirlo, condiciones sexuales, que el perro decían que según, bueno, según lo que analizaron el perro los veterinarios, porque no fue un investigador profesional, o sea, un perito en adiestramiento ni nada, sino fueron los veterinarios que dijeron que el perro tenía un acondicionamiento sexual. Entonces yo pienso que adoptar al perro pues no es la mejor solución porque pues es un peligro para otros niños, pienso yo. Ok. ¿Alguien más? Bueno, yo Doctor, tengo una buenos opinión un días. poco distinta en ese sentido. Em, Dale. yo también leí esto de los veterinarios y a mí sí me parece que está bien que den en adopción al perro, porque cuando él decía, perdón, que tenía condicionamiento sexual, no se refería precisamente a que estuviera entrenado para hacer lo que hizo, ¿sí? Se refería era a que tenía el acondicionamiento que se le da a los perros que tienen para cría. Es decir, a los perritos que tienen para, digamos, para sacar otros perros de radas y venderlos. No significa que el perro vaya a hacer lo mismo otra vez. Pues es un perro, ¿no? Él no sabe lo que está haciendo. Además, lo que hacían era como un masaje mecánico. Entonces, pues no, sí, al final no era voluntario, por así decirlo. ¿Alguien más? Doctor, pues yo pienso que el señor él instrumentalizó al animal pues para que cometiera el delito. Y fuera de eso, pues cuando
el animal estaba pues penetrando al niño, pues el señor también le hizo caricias pues para que el animal siguiera. Pienso que pues el señor era pues como una persona ya mental y tenía problemas de zoofilia, que se satisfacía de pronto ver a los animales teniendo relaciones sexuales con otras personas y pues era como un deseo sexual o placer del que él se sentía, se satisfacía así. Perfecto. Hola, Doc, buenos días, Yasmit. Hola, ¿cómo te va? Bien, sí, señor. Bueno, la sentencia estuvo bastante interesante, pues toda vez que el dictamen de los médicos concluyen el estado mental perfecto del tipo, actuó de una forma natural, entonces no se dictaminó ningún tipo de enfermedad sexual, e indicios de inclinaciones porque de pronto no se pruebe que haya sido repetitiva la actuación. En cuanto al tema de la imputación, sí me parece que se quedaron cortos porque, como decía mi compañera Jenny, hubo otros factores que podían poner, pues, de pronto alguna pena adicional, como el daño que le hizo al niño tentativa de homicidio, fue un daño irreparable. Como decía la mamá y como decían los diagnósticos médicos, el niño quedó con daño rectal, lo cual se hacía sus heces, entonces también creo que debió aplicar para una reparación al niño, pues toda vez que no solo quedó mal físicamente, sino el daño psicológico que le creó fue grandísimo. Una persona que de 11 años que vaya a crecer su adolescencia con eso, y más con el temor infundido que él ya tenía, porque sus versiones fue solo por temor infundido. Entonces, creo que hace también falta un tipo de reparación, doctor. Sé que pronto no es por el lado penal, pero que hace falta, sí. Gracias. ¿No? ¿Finalmente alguien más? No. Sí, buenos días, doctor Natalia García. ¿Cómo te va? Bien, sí, señor. Doctor, yo en esta sentencia también me pareció algo interesante porque al animal no lo trata, o sea, digamos ahí lo encasillan como una cosa, como un objeto, no como un animal. O sea, yo creo que ahí el legislador creo que el legislador tiene que encasillar al animal como un objeto, porque se supone que con el animal fue con el que accionó al menor en este caso. Entonces creo que ahí como que tienen que jugar jurídicamente y poner el animal como un objeto y no como un ser vivo. No Mira, sé tocaste si el estoy como punto. mal. No estás mal. Precisamente estaba dando más palabras a ver quién más o quién podía llegar a ese punto, porque el análisis que han hecho hasta el momento era completo, a excepción de qué es una cosa. Para el derecho, ¿quién me puede definir qué es una cosa? ¿Un objeto inanimado? Un objeto inanimado. Según el Código Civil, bueno, que era donde se definía qué era una cosa. Lo podemos buscar rápido y miramos definición de cosa, por favor. Doctor, buenos días. Hola, ¿cómo te va? Bien, sí, señor. Hay varias definiciones en cuanto a la cosa y una de ellas está en el derecho privado. Ujú. Tiene varias inferencias sobre cada tipo de tema. El derecho privado habla de que corresponde al objeto de la relación jurídica, que puede ser un bien, un derecho o incluso una obligación, en la que además intervendrán personas siendo estas los sujetos de tal relación. Si nosotros vemos, pues la cosa viene siendo un bien, ¿no? ¿Cierto? Así lo podemos catalogar. Y creo que el 653 del Código Civil dice los bienes, concepto de bienes. Miremos qué es un bien, muchachos. Profe, dice artículo 653, concepto de bienes.
Los bienes consisten en cosas corporales o incorporales. Corporales son las que tienen un ser real y pueden ser percibidas por los sentidos, como una casa, un libro. Incorporales, las que consisten en meros derechos, como los créditos y las servidumbres activas. Listo, gracias, Juan. En ese orden de ideas, el perrito es un bien. Es percibido por los sentidos. Pero miremos cómo los Está dentro perritos... de, Dime. Excúseme, doctor, interrumpirlo, pues está dentro de la categoría, según el Código Civil, de los semovientes, los cuales, pues evidentemente, vendrían a ser como una herramienta para el individuo de instrumentalizarlo para bien o para mal. Sí, Osquitar, aquí estamos definiendo ¿qué es el perro? Tú estás diciendo un semoviente. En efecto, es un semoviente. En efecto, es semoviente, pero es un bien. ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo con eso, Osquitar? ¿Sí o no? Claro, sí, señor, claro, sí. Listo. Ahora, ¿se han dado cuenta ustedes que los animales se están volviendo bienes se están volviendo, o más bien están adquiriendo derechos? Es que, doctor, si salvo equivocarme, el doctor me corregirá o de pronto algún compañero para la época de la sentencia, pues creo que no estaba en vigencia esa nueva reglamentación respecto a los animales. Claro, desde luego. Eso es totalmente cierto y ahí podemos ver cómo va evolucionando el derecho penal, que en eso ya somos unos maestros. Al punto de cara a que, por ejemplo, ya lo hablamos en el caso del piloto, cuando iba conduciendo su vehículo, en ese estado de embriaguez, que iba drogado, que se saltó, bla, 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 bla. Todo eso lo analizamos y dijimos, oiga, en ese entonces la Corte analizó hasta los comparendos. Y nosotros hoy en día estábamos viendo que, un momentico, esos son hechos indicadores y hoy en día hace uso el hecho jurídicamente relevante. Lo de allá eran los meros indicios. Hoy en día no hay cabida a los meros indicios. Antes se podía condenar a una persona con meros indicios, hoy en día no. ¿Listo? Y eso hace parte de una evolución constante que va teniendo el derecho penal. Pero vamos a traer el caso de allá al día de hoy. Si los perritos hoy en día están siendo unos animalitos de una excepcionalísima protección, ¿cómo lo vamos a ver desde el punto penal? Profe, quiero hacer un aporte. Hola, Joa, ¿cómo te va? Bien. ¿Sí está juiciosa? Sí, señor. Ah, bueno. Doc, bueno, yéndonos a la incapacidad de conducta, el hombre no lo cumple porque está claro que debe estar involucrada la involuntariedad y solo aquellas personas que posiblemente entren en un coma o en un estado de epilepsia o en un estado gramal podrían ser considerados personas sin conciencia. Y en este caso, el señor tiene plena conciencia, como lo decía nuestro compañero, la primera persona que hizo su aporte. Él tenía conciencia y cumplió con todas las fases de la teoría de la voluntad. Entonces, él manifiesta todos los elementos de una persona o de un ser humano racional. Yéndonos a evaluar la condición del perrito, él nunca podría ser juzgado ni visto desde el punto del ser humano porque el concepto del ser humano ya está, digámoslo, clasificado y determinado en el mundo jurídico. Y dice el Código Penal que solo todo ser humano, no el Código Penal no, sino la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que todo ser humano es persona,
¿sí? Entonces, aquí solo lo podríamos encasillar en que fue instrumentalizado este bien para hacerle daño al niño. Perfecto, sin lugar a duda. Y muy buen aporte. Eh, qué difícil. Profesor, otro aporte. Por allá alguien habla. Yo, profe, Hola, Martica. Cuéntamelo todo. profe, Dímelo. pues yo pienso que el perrito para mí fue como una víctima y fuera de eso fue utilizado para cometer un delito, un crimen. Y pues pienso que al perrito se le debería dar como tratamiento de víctima. Ahí hay un tema, Martica, que es muy importante. Y yo quería también ya tocarles ese tema a ustedes. Al perro también tenemos que hacer el tratamiento de resocialización. ¿Cómo los peligros de la sociedad pueden llegar a tenerse latentes y cómo podemos evitarlos? Primer punto de partida. Un ser humano se supone que se puede trabajar psicológicamente en algunos casos. Garavito, yo creo que nunca va a dejar de ser. Pero lo que sí toca demostrar es qué ha hecho la ciencia, qué ha hecho el Estado, qué ha hecho la medicina para tratar de resocializar a un ser humano. Ser humano que comprende, un ser humano que interpreta, un ser humano que tiene voluntad. Pero un perrito, ¿cómo? Ah, claro, los perros también se pueden educar, sí. Y los perros pueden llegar a determinar qué es bueno y qué es malo. Por ejemplo, si educamos el perrito sabe que miarse en la casa es malo. Él sabe que tiene que salir al parque a hacer pipí. He visto en estos días, era muerto la risa de un perrito que levantaba la tapa de la cisterna y hacía pipí dentro de la cisterna. Un mago ese tipo. Pero ¿hasta qué punto podemos demostrarle al perrito que la acción que cometió con el niño no es la adecuada? Si ustedes se dan cuenta, los educadores de caninos empiezan a raíz del acto a enseñar que ese acto no es el adecuado. Por ejemplo, ahí nos orina y empieza el tratamiento de mostrarle que ahí nos orina, pero tiene que estar otra vez en la escena de cuando está orinando. Aquí, ¿cómo hacemos con el perrito? Es bien difícil, pero la respuesta nunca va a ser, y Jenicita no se me va a poner brava, nunca va a ser eliminar el perrito. Esa no es la solución. La solución es tratar de brindar una consecuencia. ¿Qué es lo que pasa? Que al momento de imponer una sentencia, un juez puede tomar otras determinaciones. ¿Cómo es? Internes el perro en tal lado, que se vuelva un perro antiexplosivos, X o Y. Tratemos de domesticar al perrito, que se vuelva un perrito juicioso, así como lo soy yo. Estoy domesticado acá en la casa, con una detención domiciliaria, que no hay ni abogado penalista en el mundo. He llamado a todos mis amigos, a Bernate, a todos, estamos con una condición en la casa, todos con domiciliaria. Primera vez que están juiciosos allá. Oye, y la conducta, entonces toca analizarla no solo para el tipo, sino para el perro. Y la respuesta es no. La respuesta es que el perro es una cosa y es una cosa para el derecho penal. La respuesta es que en el derecho penal, mis amados amigos, el perrito fue un objeto con el cual. Fíjense, si nosotros analizamos ese punible, podemos determinar que si el tipo hubiese usado un pepino, era exactamente lo mismo que haber usado el perro. ¿Y cómo dice la definición? El tipo penal, por favor, ¿lo pueden leer?
el acceso abusivo, por favor. Código Penal. Carajo. Ajá. Disposiciones generales de acceso. 208, doctor. 208, no he mirado el código y abogado que se sepa el código de memoria es un abogado que no tiene muchos procesos porque tiene un tiempo el berraco para repasar todo ese libro. Sí, 208. Sí, Acceso carnal abusivo con menor de 14 años. a ti con toda. El que acceda carnalmente a persona menor de 14 años incurrirá en prisión de 12 a 20 años. ¿Tú leíste fue con incapacidad para resistir? De 12 a 20 años, perfecto. Ahora, miremos cómo se instrumentaliza el perro, cómo lo califica la sentencia. ¿Cuál es la condena que recibe la persona? ¿Sí? Obviamente, recordemos una cosa, cuando se profiere esa sentencia, no habían incrementos punitivos en la norma. Entonces, quiero que me digan, se condena a tantos años por el punible de tal. Por favor. Según la sentencia, se condenó a 20 años, que fueron 240 meses, por acceso carnal violento, con el gravamen de un menor de 14 años. Claro, aquí entra un ingrediente importantísimo. Acceso carnal abusivo, miren, el acceso carnal abusivo se supedita al menor de edad, pero ojo con la violencia. Lo que tú acabas de decir, ya es la violencia. Y a este punto voy. ¿La violencia la ejerció él o la ejerció el perrito? El individuo fue el que ejerció la violencia. Lo que pasa es que él usó al perrito como un arma para ejercer esa violencia y ese acto sobre el menor. O sea, el perrito fue un arma en toda esta situación, Doc. Perfecto. Sí, doctor. En este caso, el perrito solamente fue como si hubiera sido un cuchillo en unas lesiones personales o de pronto en el accidente culposo el vehículo. Pues solamente fue un instrumento. Perfecto. Miren, muchachos. Entonces tenemos que analizar desde esa óptica solo la conducta del tipo, cuando hablamos la conducta del sujeto activo, vámonos más técnicamente, porque cuando decimos tipo nos remitimos a la norma. Solo la conducta del sujeto activo y no tenemos que analizar la conducta del objeto. Muchachos, el suicidio. Existió un caso muy relevante, acuérdense de esto. Un muchacho que era gay, que en paz descanse. En el colegio empezaron a generarle presión y a lo que hoy llamamos bullying. En el bullying, el muchacho llegó a un nivel tan alto de depresión que resolvió quitarse la vida y que estaba siendo cuestionado, estaba siendo cuestionado por el derecho penal, inclusive la rectora del colegio, los profesores, los compañeros. ¿Recuerdan ese caso? Sí, señora, a ese caso le sacaron incluso una película que se llama Mariposas Azules. Y hubo harta muy controversia porque mediático. el padre no quería probar que saliera al aire. Listo. Oigan, ¿qué pensamos ahí? ¿Cuál fue la acción del colegio? ¿Qué conducta se realizó? Si nosotros estamos analizando esto de óptica de cara a la conducta, de cara a un sistema finalista,
¿Qué pueden pensar ustedes de ese caso que acabo de plantear? La Yo, inducción al suicidio, ¿no, profe? sí, yo creo Pero, que la tipificación de la inducción al suicidio. Por Leamos cada, el tipo penal de inducción al suicidio, por favor. Que eso es lo primero que tenemos que hacer al momento de que vamos a tratar de deliberar frente a este punto. Bueno, una acción. Ahorita leamos el tipo penal y vamos a mirar desde la óptica de la simple acción, de la conducta. ¿Listo? Doctor, artículo 107. El que eficazmente induzca a otro al suicidio o le preste una ayuda efectiva para su realización, incurrirá en prisión de 32 a 108 meses. Cuando la inducción o ayuda esté dirigida a poner fin a intensos sufrimientos provenientes de lesión corporal o enfermedad grave e incurable, se incurrirá en prisión de 16 a 36 meses. Eres un sol, muchas gracias. Qué problema tan berraco en el que nos estamos metiendo nosotros. El que eficazmente. ¿Cuál llegó a ser esa colaboración eficaz? ¿O la contribución? Bueno, según la historia que cuentan, es que por parte de la institución educativa no hubo un apoyo directo hacia la víctima y adicional a eso estaba el apoyo psicológico que no le brindó el colegio en sí, sino que la psicología lo único que hizo fue matonear nuevamente al alumno. Por eso se le aplicó tanto a ella como al colegio medidas restrictivas en este caso. Toñito, muchas gracias. Al punto es, analicemos objetivamente, muchachos, el tipo penal. Cuando yo digo el que eficazmente induzca, ¿es una conducta omisiva o es una conducta volitiva? Volutiva, doctor. Ambas, profe. tendría que ser volitiva. Volutiva. Volitiva y pues en este caso el colegio lo que hizo fue, digámoslo así, que defender su filosofía de educación. El Y doctor, por parte de esa los... filosofía iba en contravía pues de las preferencias de este muchacho. Creo que hablabas. Sí, señor. Yo pienso que los muchachos, los que estaban haciendo el bullying, fue una conducta meramente, fue una conducta voluntaria, ¿sí? Volutiva. Y el colegio tuvo una conducta omisiva. O sea, omitió esa situación y causándole un perjuicio al muchacho. El punto es, ¿qué tanto era el bullying? El bullying podía ser la cosa más espantosa del mundo, pero vamos a mirar este punto. Vuelvo y leo. El que eficazmente induzca a otro al suicidio. El bullying era, venga, mátese, maricón. Venga, huevoncito, mátese. Profe, pues eso es un acto de discriminación, ¿no? Según el artículo 134A. Ajá. No, o sea, digamos, yo creo que el que dice eficazmente induzca, o sea, que le meta la idea de suicidio, no actuar porque es que ellos solo le hicieron bullying, no le metieron la idea. Listo, aquí vamos a un punto importantísimo, muchachos. Esto lo van a ver detalladamente en cada uno de los tipos penales que van a tratar de ver en el siguiente curso de Derecho Penal, pero como nosotros estamos siendo muy juiciosos y vamos volando como en un cohete, entonces estamos haciendo este análisis. Miren, bien importante lo que acaba de decir Michael. Acuérdense de este principio, queridísimos amigos. Yo les dije, oiga, el Código Penal está diciendo que todo, absolutamente todos los tipos penales son dolosos, con excepciones de algunos que son por culpa y otros que son preterintención. Listo, pero que en ese caso, esos dos últimos, necesariamente está especificado cuándo es por culpa y cuándo es por preterintención. Acá no podemos decir que la conducta es culposa, o sí,
aquí está el problema. Es un tipo penal, o más bien, en los hechos se adecuan a una conducta de comisión por omisión. El Sí, colegio profe. tenía que prestar toda la ¿Por qué? colaboración, tenía que prestar esa ayuda psicológica y soporte necesario para que se evitara el resultado. El colegio asumió la calidad de posición de garante. Profe, Por ahí alguien habla. Profe, pues hay todos dos, los educadores tienen la posición de garante, absolutamente todos los educadores, en el momento en que el muchacho está dentro del colegio, tienen la posición de garante. Ellos omitieron esa posición de garante, pienso yo. Listo. Joa. pues yéndonos como al magma mundano, metiéndole un poco de opinión personal y de los sentires de cada persona que pueda llegar a conocer el caso, pues uno diría que la responsabilidad sí recaía en el colegio o en los directivos o en los profesores y de hecho, antes que de ellos, de los padres, porque son los que deben forjar ese carácter, esa decisión, esa posición de no dejarse afectar tal vez por comentarios o por aquello que pueda destruir su integridad emocional. Pero yéndonos a la tipicidad, ¿sí? Yéndonos al hecho como tal, pues aquí nos dice Zaffaroni que para que exista esa culpabilidad debe existir un supuesto de hecho fáctico y que no sea reprochable. Y en este caso es reprochable. ¿Por qué? Porque pues ellos no hicieron, aunque fue la voluntad de ellos generar alguna clase de presión emocional sobre el niño, pues realmente ellos no concluyeron un hecho físico en contra de él. Entonces, no hay una conducta, no hay un hecho concluyente sobre el resultado. Entonces hay un indubio pro reo, o sea, hay una duda de conducta allí. ¿Sí? Más o menos. Totalmente. Es que estamos sobre el punto. Miren lo difícil de este caso. Lo difícil es porque si nosotros estamos hablando de posición de garante, si nosotros estamos hablando de todo lo que estamos analizando en virtud a que el colegio no hizo, oiga, nosotros estamos hablando de elementos estructurales de la culpa. Y el tipo penal es meramente doloso. Entonces, el colegio responde por omitir una conducta, es decir, por no actuar, ¿cierto? Los compañeros responden por haber actuado, porque eran los generadores del bullying, ¿cierto? Es decir, que estamos en un sancocho el berraco, o no estamos en un sancocho el berraco. Buenos días. Yo, Rafael. Rafa. Bien, doctor. Qué pena si Sí. te digo Rafa, si les digo diminutivo en otro Ah, caso, se me metió una emberraca a un compañero porque le dije, Osquitar, ¿qué hubo? Mío, no, yo me llamo Oscar. Ah, bueno, sí, señor, qué pena. Está bien, ahorita lo que hace falta es aprecio y amistad en este encierro de casa por cárcel sin cometer delito. Yo ya presenté una vez corpus en nombre de todos, a ver si salimos. Vamos a Eso. ver. Sindicato de maridos oprimidos, es ahora. Bueno, dos cosas podría, pues, como para colaborar en el caso del colegio es, para que lo trabajemos de pronto cuando tengamos tiempo, pongamos este caso en dos instancias diferentes, dos épocas diferentes. La antigua de nosotros, donde la homofobia, donde los gays, donde las lesbianas, de pronto sí existían en Roma y en Grecia y todo eso, pero digamos, pongámoslo en Colombia, donde si existían sería absolutamente reservado y cuál sería el castigo que la ley hubiera utilizado sin utilizar la prensa, ni los medios de comunicación, ni la afectación de ciertas emisoras a que los jueces fallen diferente a la conducta de las personas. En la época, digamos, mía, que ya voy ya entré al cuarto piso, al sexto piso.
pasemos el caso al hombroso, como lo decía su compañero, el profesor que nos dio la clase la semana pasada. Hablemos de las conductas del hombroso. Dentro de las conductas del hombroso y los suicidios, él dice que primero evaluemos mentalmente nuestro acusado. Mentalmente nuestro acusado. ¿Por qué? Porque eso nos dará muchas directrices para saber cuál fue la causal total de esa conducta. Ya que me voy a 5 cosas, un ejemplo que son el estrés postraumático, la psicosis, la demencia, el brote psicótico, la esquizofrenia, el consumo de sustancias psicoactivas, el trastorno afectivo bipolar y las conductas disociales o digamos fuera de la sociedad. Nosotros estamos en una sociedad de transformación y de cambio con el ingreso de nuevos conceptos como las lesbianas, los homofóbicos, cosas que en nuestra vida y en nuestra escuela y en nuestro colegio nunca escuchamos. Nunca, no se podía porque nuestros padres siquiera permitían que usted se sentara al lado de otro niño, sino que se tenía que mantener al lado y tenía que hacer un caso estricto de su comportamiento. Por eso comparto lo de Joana en cierto punto en que el hombroso dice que analicemos la conducta mental de la persona. En el caso del perro, un ejemplo, el señor de Chiquinquirá, claro, yo veo que los investigadores son altamente preparados, que tienen su preparación, que estuvieron en Estados Unidos, que hicieron curso de derechos humanos, que hicieron curso de forenses. Todo eso está muy bien porque está dentro de la metodología de la respuesta que usted como fiscal necesita, ¿cierto? Pero vimos desde la época de ese niño, profundizamos más cuando ese señor nació en esta sociedad, cuando se hizo ser humano, ¿cuáles fueron esos antecedentes? Pues lo único que veo es que vieron en la historia clínica y no vieron nada. Pero nosotros debemos siempre como, digamos, en el caso de los investigadores, profundizar altamente antes de emitir un concepto. Porque yo sé que en la fiscalía hay metodologías de investigación, usted llena el formulario, se midió, se tomó la fotografía a cierta distancia, la luz era corta, se encontró la sangre sí pertenecía, el ADN también, y se hizo la metodología y se le pasó al fiscal y el fiscal la presenta y el juez toma la decisión. Pero socialmente nosotros pensamos como Lombroso, hay que analizar las conductas de las personas. Gracias, doctor. Una berraquera intervención. Muchachos, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, la rectora del colegio no está siendo procesada por este tipo penal. Por discriminación, profe, porque eso es lo primero que se configura. Ella no quería que, oiga, si usted bótese del centro comercial de la mayor altura que encuentres. No, lo estaba discriminando porque él era gay. Se dieron cuenta que él estaba teniendo una relación con un amigo. Exactamente. Entonces, fíjense cómo nos aventuramos a señalar, oiga, sí, en ese tipo penal cabe y se puede producir, o más bien adecuar la conducta. Eso es lo que yo quería, muchachos. Que entráramos en ese ejercicio y cómo la presión puede llegar a decir, oiga, sí, sí, sí. No, muchachos, ahí les boté el mensaje. Ojo, muchachos, esto es un delito de comisión directa, volitiva. Es decir, esto es doloso. Y no podemos meterle, por más que queramos, a las malas, una conducta dolosa a una conducta que fue de comisión por omisión. Si nosotros nos vamos al funcionalismo radical de Jacobs, ahí podemos inclusive tener la respuesta y llegamos a ese resultado. Pero tenemos que hacer un análisis muy detallado, muy importante. ¿Qué caso tan bonito? Obviamente es una situación muy aberrante, pero cuando yo digo caso bonito, es porque tiene muchos ingredientes de interés desde el punto de vista dogmático para el derecho penal. Volvámonos más dogmáticos que procesalistas. La norma procesal simplemente es un esquema al cual está ya cuadriculado, que uno no se puede salir de ahí y punto.
pero la dogmática es la solución. La dogmática es la verdadera calificación de los procesos, queridos amigos. Bien interesante, me gusta que tomen postura. Eso demuestra de qué estamos hechos. ¡Amo la crítica! El derecho penal sin crítica nunca va a poder evolucionar porque la crítica, si estamos en una zona de confort, nunca vamos a poder tener esa modificación o creación de los tipos penales y demás. La evolución da para todo. Fíjense que antes no estaban esos delitos digitales. Hurto por medio de sistema informático, por ejemplo. Pucha, en la época de antaño, mi abuelo, ¿cuál medio? ¿De qué? Eso no existía. Pero fíjense cómo nos toca hacerle todo el análisis dogmático para decir, oiga, ¿eso es volitivo o es omitivo? ¿Qué es? ¿Y cómo lo vamos a perseguir? Tomen tinto, nos vemos ahora y les traigo otro caso más para que nos demos un poquito de correa entre todos. ¿Listo? Vale, sí, Listo, yo doctor. quería hacerte una pregunta, ya que tú dices que amas la crítica, yo sí quisiera recibir tu crítica en cuanto a una duda que yo tengo debido al caso que nos pusiste a leer y el otro ejemplo que nos diste del chico del suicidio. Entonces ahorita después del tintico te la hago, ¿vale, Doc? Ya nos vamos a pegar entre los dos. Listo. Hágale. No, no, Claro no, que no. sí, toca ya. ¿Ah? Bueno, listo. Chao.
hacia la mirada. Sí, estaba haciendo desayuno. Rápido, rico, pero no desayuno de... Uy, esto me tiene, Dios mío. Mira, se sigue activando. No lo estoy activando de Adri. Cuando se termina de hablar ya no está hablando. Sí, así.
¿Estamos? Sí, señor. Señor. Sí, señor. Bueno, antes de continuar con el siguiente o la siguiente casuística, quiero enfatizar algo y volver al tema del piloto cuando decíamos y hablábamos de los comparendos, que decíamos que era una conducta habitual. Eso ha evolucionado mucho, inclusive, muchachos. ¿Recuerdan ustedes que antes uno escuchaba en los medios de comunicación, decían, oigan, resulta que la persona que es capturada tiene antecedentes y sale a cometer más delitos, y ese era un fundamento para imposición de medidas de aseguramiento? ¿Se acuerdan que una persona con antecedentes, pues, uy, no, eso es un peligro y toca guardarlo? ¿Sí recuerdan eso? ¿Lo han visto Sí, en casos mediáticos? Pues resulta, muchachos, que la Corte le puso un tajo a eso. ¿Y eso por qué es, muchachos? Resulta que la Corte reitera, oiga, es que estamos perdiendo el rumbo del derecho penal y acá nosotros tenemos es un derecho penal el cual no podemos descuidar desde una dogmática. Y dice, ojo, estamos es en un derecho penal de acto y no de autor. Fíjense que lo que yo les digo no es una locura, simplemente la Corte lo tiene. Les voy a compartir en pantalla una noticia para que vean cómo lo desarrolló la Corte. Un segundo. Preferirnos para estar bien informados. Una decisión de la Corte Constitucional desató una nueva polémica jurídica. Ahora la Fiscalía no podrá tener en cuenta los antecedentes judiciales de un detenido para solicitar una medida de aseguramiento. María Camila Orozco, ¿qué dice la Fiscalía? Catalina, televidentes, buenas tardes. Esta es una decisión de la Corte Constitucional quien sentenció que en adelante la Fiscalía no podrá tener en cuenta el pasado judicial para pedirle a los jueces y magistrados una medida de aseguramiento contra una persona. El fundamento del alto tribunal es que las personas pueden cambiar y el ente acusador se ha mostrado preocupado porque podría incrementarse ese número de más de 23,000 reincidentes que están en este momento en el sistema carcelario del país. La polémica entre la Corte Constitucional y la Fiscalía surge por un artículo aprobado en el 2017 por el Congreso y que señalaba que cuando una persona detenida o acusada por un delito tenía antecedentes en los 3 años anteriores, representaba un peligro para la sociedad. Una figura usada por la Fiscalía para sustentar ante jueces y magistrados solicitudes de medidas de aseguramiento preventiva por reincidencia. Era un soporte importante el poder demostrar que estas personas habían incurrido anteriormente en esas mismas conductas delictivas. Pero al revisar una demanda contra esa figura, la Corte Constitucional consideró que la medida desconoce que las personas pueden cambiar. Es decir, que decidir si alguien es enviado o no a prisión preventiva no debe depender de su pasado judicial, una teoría respaldada por algunos penalistas. Para la imposición de una medida de aseguramiento no deben basarse única y exclusivamente en los antecedentes. Hay muchísimas herramientas más que el mismo sistema nos da para poder determinar qué es necesario la imposición de una medida de aseguramiento. Actualmente en las cárceles hay 23,540 reincidentes, de los cuales 1,752 son mujeres y 21,818 hombres. El delito con más reincidencia es el hurto con 12,655 casos. Ahora el temor de la Fiscalía radica en que se podrían disparar los índices de repetición del delito. En el marco de estos delitos, la mayoría afectan la seguridad ciudadana, como son el hurto, las lesiones, la sustancia estupefaciente, y se viene advirtiendo que en el año 2018 el 44% de estas personas que han sido capturadas por estos delitos se han presentado en eventos previos, es decir, han participado de manera recurrente en estas conductas delictivas. Después del hurto, la fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y el tráfico, fabricación o porte de estupefacientes son los delitos que más índice de reincidencia registran.
La Fiscalía por el momento dice que no teme excarcelaciones masivas por cuenta de esta decisión de la Corte Constitucional, pero sí ha dicho que va a entrar a revisar, hacer un comité con los fiscales que llevan esos casos sensibles y que atacan al ciudadano de a pie, víctimas principalmente de hurtos, de ese delito callejero que está afectando a los colombianos. Entre tanto, la Corte también ha asegurado que va a hacer en las próximas horas una aclaración de esta trascendental decisión. Con la información desde el búnker de la Fiscalía, María. Pues bien, muchachos. Resulta que si nosotros nos ponemos a determinar, uno dice, oiga, pero qué injusto el tema de la reincidencia. No, que eso es injusto, que esas personas es un peligro. Oigan, muchachos, yo les digo, si hay unos antecedentes porque la persona fue condenada, ¿cierto? Claro, doctor. Y si fue condenada, ¿dónde quedó la resocialización del fin de la pena? Claro, doctor, y es lo mismo que la cosa juzgada, nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo hecho. Y si fueron condenados, es ya cosa juzgada. En este caso se estaría juzgando por cosas que ya pagaron ellos por haberlas hecho. De eso hablaba Zaffaroni en el libro de las penas ilícitas. Así es. Era como el principal enfoque, que nosotros mismos éramos como los que cohibíamos que esas personas pudieran entrar otra vez a la vida normal. Exacto, no hay una verdadera resocialización, esto debe ser un compromiso social. Yo vuelvo, insisto, una gran amiga mía publicó en estos días en Instagram qué hacer con los presos y entonces poner una imagen de la foto de ella que se iba en degradé hasta llegar a Hitler. Es decir, la solución es matarlos. Si nosotros matamos los presos, ¿solucionamos el problema? No, pues doctor, nos volvemos asesinos. Nos igualamos. Profe, justamente nos convertimos nosotros en el problema. Exacto. Pues los modos penales están para también, digamos, limitar esa justicia, ¿no? Y pues entonces en ese caso el juez no se convertiría en juez, sino se convertiría en policía y buscaría enemigos y no... Totalmente de acuerdo contigo y ahora pongámonos en el papel y volvemos al caso del muchacho que en paz descanse se suicidó. Si estamos llegando al punto que ese muchacho se suicida por todo el bullying, por todas las circunstancias, por la falta de oportunidad en el entendido que no lo dejaban tener su relación, era algo cohibido y todo. Si nosotros estamos viendo a una persona con un antecedente penal, independientemente de la circunstancia que lo llevó a cometer la conducta, y efectivamente vamos a encontrar que esa persona no tiene cabida en la sociedad porque la sociedad misma se encarga de rechazarlo, ¿cuál es el compromiso y nuestra responsabilidad social frente a esa persona? Es una cosa muy interesante. Y resulta, muchachos, que la Fiscalía General de la Nación cuenta con una base de datos que se llama el sistema SPOA. En el sistema SPOA reposan todas, absolutamente todas las denuncias. Aparece quién es el indiciado, el denunciante, toda la vaina. Hasta las víctimas, hasta testigos ahí. Inclusive. Por lo menos hablo cuando yo conocí la herramienta y la trabajé hasta hace unos años. Muchachos, estábamos llegando al punto que la Fiscalía General de la Nación, para proclamar una peligrosidad del individuo, traía hasta los pantallazos después que mire, es denunciado por esto. Oiga, un momentico, el tipo ahora está siendo denunciado, es decir, es indiciado, es decir, ni siquiera han imputado cargos y ya estamos diciendo que es un peligro para la sociedad. El trabajo está mal hecho. Y cuando yo dije ahí en la nota periodística, oiga, tenemos más instrumentos. Claro que hay 10.000 instrumentos más. El Código Penal nos dice, oiga, ustedes tienen ahí herramientas para decir cuándo una persona es peligrosa. Entonces, eso es lo que yo los invito. No nos pongamos en el papel de mirar única y exclusivamente el caso si somos operadores judiciales, si llegan a ser senadores. Analicemos bien las cosas. No es solo el caso
para, a raíz del caso, proyectar, proyectar y proyectar. No, nosotros, es que un caso no debe mover el derecho penal. Un caso no, es la problemática social. Si ustedes miran, muchachos, un caso aberrante es el de ese perro. Un caso aberrante es el de ese perro, ¿o no es aberrante? ¿Ustedes habían visto antes una cochinada como esa? No, no, señor. No, señor. Nunca. Miren, y eso salió en algún medio de comunicación, como me lo escribió alguien, una niña, compañera de ustedes, me dijo, oiga, yo nunca lo había visto y eso que yo vivo por allá, pues nací por allá. Eso no salió en ningún medio de comunicación porque los papás eran humildes. Los papás del niño eran humildes y el dueño del perro era humilde. ¿A qué voy? Aquí estamos cogiendo y estamos castigando única y exclusivamente lo que sale cuando hay un estrato medio para arriba. Eso es lo que nosotros estamos sacando adelante. Si nosotros nos vamos a Juliana Zamboni, que en paz descanse, y ese desgraciado muy bien pagando su pena, si nosotros nos vamos al caso de Juliana, salió en los medios era por él, no por la niña. No por la niña. Salió en los medios por él. Por él. Porque era una persona con una posición económica interesante. Entonces estamos convirtiendo el derecho penal en una guerra. En una guerra que trata de romper el sofisma de igualdad de las clases sociales. Una guerra en la cual estamos diciendo, no, vamos para los de abajo, vamos en contra de los de arriba. Y eso no es el fundamento del derecho penal. Y eso es lo que yo los invito, que analicemos bien ese punto. Seamos con discurso guerrerista de cara a defender el derecho penal, no única y exclusivamente una guerra de clases sociales. Los invito a eso y verán que van a hacer un buen análisis. Bueno, les traigo otro caso y es una noticia aquí para que la veamos y la leamos un momentico. A ver qué piensan ustedes. ¿Por ahí alguien habla? Yo. Es que en el artículo 107 que dice inducción o ayuda al suicidio, me causa curiosidad el inciso 2, que habla como, bueno, que dice cuando la inducción ayuda está dirigida a poner fin a intensos sufrimientos provenientes de lesión corporal o enfermedad grave e incurable, se incurrirá en prisión de 16 a 36 meses. Me parece que, no sé, es que yo siempre he estado como en contra de que la eutanasia y formas así sean ilegales y aún no entiendo el porqué de esa reglamentación. Perfecto. Bueno, lo que pasa es que si nosotros nos podemos a determinar que la eutanasia, por ejemplo, el aborto inclusive, y analizamos bien esas jurisprudencias que son terribles, que con seguridad van a estudiar en el próximo curso, porque ya eso ya es, van a determinar o a estudiar bien los tipos penales, pero me quiero adelantar algo, Miguel, con esto es, si nosotros analizamos en esas jurisprudencias, mis queridísimos amigos, en esas jurisprudencias tenemos que determinar, en primer lugar, que la misma ley y la misma corte está permitiendo unos casos. Hay una autorización. Es lo que llamábamos antes como licencia para matar, por ejemplo. ¿Sí? Pero acá es cuando, en este 107 es cuando no se cuenta con la autorización. Yo les hablaba cuando estábamos viendo el Ius Puniendi, oiga, el Estado es el que es el dueño de ese poder punitivo. Y todo es por el contrato social y eso lo miramos y lo trabajamos bien chévere. Y yo les traía la analogía y dije, como, ¿por qué demonios el Estado es el dueño? Si yo nací, yo no escogí que el Estado fuera el dueño de mis derechos. Pues muy de malas, papito. Usted nació acá y usted simplemente ya está atado a esta normatividad y el Estado es el que tiene ese poder punitivo del Estado. Entonces,
a ese punto que tú acabas de leer, Miguel, dices, pucha, o sea que graves sufrimientos y demás, y yo vuelvo al caso del niño que en paz descanse, ese niño por su condición sexual está padeciendo una enfermedad, no por la condición como tal, sino por el rechazo social que estaba sufriendo. Claro que le están generando una enfermedad psicológica, no por su condición sexual, porque él verá que quiere, si le gustan los hombres es su problema, sino es la sociedad como está respondiendo a los fenómenos. Entonces uno dirá, oiga, no hay solución. Ya han ido a psiquiatras, han ido, es como las personas que sufren de depresión. ¿Cómo es que llamaba esta modelo, presentadora y actriz? Lina. Lina. Lina Lina Marulanda. Marulanda. Lina Marulanda. Cuando yo llegué a la unidad de vida, eso está en la Fiscalía 289 seccional. Y el proceso lo estaba sustanciando una amiga mía. Y yo llegué y venga, déjeme ver el caso. El caso fue terrible porque ella se tira por una ventanita que, o sea, en un espacio de esas ventanas que uno abre hacia afuera, que está así, abre así, queda un espacio muy pequeño entre el marco, está el marco, y la ventana como abrió. Esa niña, cuando se mete por ahí, ella era bastante flaca. Cuando se mete por ahí, pues todo su cuerpo se rayó, se raspó con esa ventana. Pero era más su intención de tirarse que esos sufrimientos le valieron huevo. Y cuando cae, uy, eso fue terrible. Su carita pega contra todo un borde de ladrillo que había ahí en el edificio separando la entrada vehicular y se pega en toda la nariz. La naricita quedó quebrada en una parte, pegada de la otra, o sea, es decir, acá sí había carne pegando, de acá no había carne y la nariz se podía como mover y todo. Ahí fue donde sufrió el impacto y eso fue terrible. Si ustedes miran, ella era dueña de su vida. En realidad ella decía, yo renuncio a mi vida, yo. Pero vamos a poner un hipotético caso. Ella estaba siendo tratada, muchachos, y en verdad estaba siendo tratada. Los medicamentos que tenían los médicos suministrándole eran muy fuertes para que ella no llegara a ese estado de depresión que la llevaba allá. Hay quienes dicen que esos estados de depresión nunca tienen cura. Entonces, si nosotros estamos diciendo, oiga, pues China, usted tiene una vida de perro porque vive todo el día deprimida, vive de vuelta a nada, pues suicídese, porque es que usted no tiene cura. Ustedes por ese comentario pueden ser judicializados terriblemente. ¿Y cuál es la consecuencia? Volvamos y le damos el 107, Miguel, por favor. Ya voy, profe. Cuando la inducción o ayuda está dirigida a poner fin a intensos sufrimientos. Léetelo todo. Léetelo todo. Sí, por favor. Artículo 107. Inducción o ayuda al suicidio. El que eficazmente induzca al otro al suicidio o le preste una ayuda efectiva para su realización incurrirá en prisión de 32 a 108 meses. Cuando la inducción o ayuda esté dirigida a poner fin a intensos sufrimientos provenientes de lesión corporal o enfermedad grave e incurable, se incurrirá en prisión de 16 a 36 meses. Fíjense ahí algo bien importante. En el caso que estamos hablando, que planteó Miguel, hay algo bien de rescatar y es una atenuación de la pena. Si se dan cuenta, el que actúa dolosamente tiene 32 meses de prisión como pena mínima. Y el que hace esa finalidad de poner fin a esos intensos sufrimientos, pero fíjense, aquí traemos un punto bien interesante. Poner fin a intensos sufrimientos provenientes
de lesión corporal o enfermedad grave e incurable. Tienen las dos opciones. Resulta que una enfermedad grave o incurable puede llegar a ser la depresión. Y ella ahí se mete con el aspecto psicológico. Y aquí dice, oiga, usted no va a responder por 32 meses, sino por 16. Es decir, que la ley penal a usted le dice, usted actuó para que esa persona dejara de sufrir y se suicidó porque usted fue el que actuó. Pero entonces le voy a rebajar la pena porque de todas maneras lo que usted hizo fue tratar que la persona dejara de sufrir. ¿Es un homicidio por piedad o algo así? Jennicita, aquí hay un problema. Que en el homicidio por piedad requiere sí o sí la actuación que el resultado sea el objeto o la finalidad de esa acción. Yo tengo que matar por piedad. Acá no lo estoy matando. Acá le estoy diciendo un consejito, papito, quítese la vida. Profe, ¿puedo hacer una pregunta? Claro, pero Respecto al caso del chico que se suicidó, Ya. digamos que estamos mirando como culpables al colegio, bueno, a las directivas y a los alumnos, compañeros que lo molestaban. Pero en ese tiempo, porque creo que fue hace rato, ¿cómo lo trataban los papás? Porque es que a uno como papá le da muy duro saber que su hijo está en esa condición. Y pues algunas personas no lo aceptan como, bueno, como el chico se está desarrollando, ¿sí? Y si los papás tampoco lo apoyaron y de pronto también lo rechazaron, eso también, yo creo que los papás también tienen algo de culpa. Pienso yo, ¿no? Pues no piensa cerrado. Mira, un expresidente, por no dar nombres, dicen las malas lenguas que su hijo es gay y que el momento en que él se enteró siendo presidente, lo rechazó, es más, le metió una levantada ese día. Y lo rechazó durante mucho tiempo hasta que por fin pudo como comprender la situación. Si durante ese rechazo él se suicida, podemos adecuar esta conducta. Es que es bien difícil de comprender, porque es que el que eficazmente induzca. Esa palabra, ese ingrediente eficazmente, es la que tenemos que destacar de relevancia para el derecho penal. ¿Qué es una colaboración eficaz en ese caso? ¿El solo rechazo? O lo que nosotros tenemos que determinar es llevar a la persona a ese estado. Profe, una Insistir. pregunta. Michael. Digamos, en el caso de la eutanasia, ¿cómo aplica la pena? Lo que pasa es que la eutanasia ya está regulada y está permitida en ciertos estados. Lo que nosotros tenemos que determinar es, otra vez, el poder punitivo del Estado, cómo puede llegar a permitir que en algunos casos excepcionales se pueda dar aplicabilidad a cercenarle la vida a una persona. Si nosotros podemos llegar a ese fin de decir en qué momentos sí se permite y en qué momentos no se permite, estamos desabriendo el boquete para que podamos decir, el Estado puede llegar a determinar cuándo se puede cercenar la vida de una persona. Y los estados vegetativos, mis queridísimos amigos, que efectivamente llevan muchos años y que no hay evolución, pues hay aplicabilidad de la eutanasia. En una oportunidad yo vi un programa de séptimo día de un muchacho que tuvo una enfermedad degenerativa que no tiene retroceso, que efectivamente no va a tener absolutamente nada de cura. El muchacho tenía su vida normal y terminó comunicándose solo con abrir y cerrar los ojos, porque no podía mover ninguna parte de su cuerpo. Entonces la eutanasia lo que pretende, Michael, es humanizar. Humanizar. ¿Ustedes saben qué es el infierno de una persona que no pueda moverse? Que antes podía moverse con tranquilidad.
es muy difícil. Miren, si nada más en el caso que una persona es privada de la libertad siendo inocente y se encuentra en la cárcel y estaba empezando la relación con una niña, ¿ustedes saben qué es el desespero de esa persona no poder estar con esa mujer todo el tiempo? ¿Qué es el desespero? Y si es un tipo celoso, se pone a maquinar, oiga, esta vieja qué está haciendo. Y todo eso es una consecuencia. Si lo traemos eso a la persona que está enferma terminal, que ya no puede ni moverse, ¿ustedes se imaginan los 10.000 problemas que trae a su cabeza diariamente? Oiga, es que tengo que hacer popó y no puedo y me tienen que ayudar y fuera de eso me tienen que limpiar. Esas son las cuestiones que uno tiene que llegar a decir, oiga, al Estado, si en verdad la eutanasia es permitida con fundamento. Y entonces está la otra corriente, ¿no? Naturalista. Me da mucha pena, Dios dio la vida y Dios la quita. Pero el humanismo sí tiene que tener una gran prevalía. Entonces, Michael, sí tiene que haber una eutanasia y por eso la Corte, en esa medio sentencita de reguero de páginas, creo que tiene como 170, trata de meterse con un bisturí de tratar de hacer una liposucción al sistema de la mejor manera, pero desde la óptica del humanismo. Y esto tiene que ir evolucionando cada vez más, pero hasta el punto de determinar que no hay retroceso en una enfermedad. Y allá van a poner los casos excepcionales en los cuales se puede llegar a aplicar. Y en lo mismo en el aborto. ¿Por qué el poder punitivo del Estado puede decidir sobre si una persona tiene que morir o no? No con el debate que estamos viendo que para violadores y abusadores de niños cadena perpetua y después de eso vamos a saltar a decir pena de muerte. Y después tenemos que ponernos en el papel de los casos que se han presentado en Estados Unidos. Por ejemplo, un niño, esto se me hizo tan aberrante, un niño fue acusado de una muerte, pero en ese estado se aplicaba la pena de muerte. El niño era un niño, como de 13 años, decían que él había sido quien había cercenado la vida de esas personas y el niño fue condenado a pena de muerte. Silla eléctrica, lo sientan y ¡pran!, matan al niño. Como 30 o 40 años después de esa muerte se dieron cuenta que el niño no había sido el responsable. El niño no fue el responsable. ¡Ay, qué cagada! Venga la familia, tome $1.000.000. Listo, qué pena. La cuestión es, ¿estamos preparados nosotros para meter de por vida a una persona sin poder determinar a ciencia cierta, con exactitud, que es responsable o no de una conducta? No estamos preparados. No estamos preparados. Ah, pero es que hay que darles duro. No, muchachos. No es darles duro porque es que el derecho penal no es una venganza. El derecho penal se supone que tiene una prevención general, pero tiene que haber otras ciencias, tienen que existir otras actividades del Estado para evitar la comisión de una conducta. Y todo va fluyendo y el derecho penal va creando nuevos estamentos. Eso, hablemos de hace unos 30 años, la eutanasia, pues pucha. Tocara usted el tema de hace 30 años de la eutanasia, lo tildaban de loco. Pero fíjense que todo va en una transformación social. Muchachos, cambiando de tema y para alcanzar a hacer un debate frente a esta noticia que les voy a poner, quiero que miremos esto. Profe, una preguntita. ¿El derecho penal son las conductas sociales? O sea, el resultado. Profe, yo tengo una ¿Cómo, cuestión cómo con así, respecto. Martita? Dame, Antonio, un momento, es que no entendí muy bien. No te entendí. Repíteme. No, es que quería decir que el derecho penal es el resultado de conductas punibles, penales, sociales, perdón.
creo que cuando nosotros vimos la evolución del derecho penal y vimos qué era, por qué empezó a regularse desde el Código Hammurabi, la ley de Moisés y toda esta situación, vimos que el derecho es la respuesta a los comportamientos sociales que se creen adecuados y los otros inadecuados. Y cuando se generan derechos. Es ese el punto. El derecho penal es simple y llanamente regular actividades sociales. Y allá se va permitiendo o se va... Dame un segundo. Doctor Robertico, estoy dictando clase, te marco al terminar. Vale, hermano. Chao, chao. Te recomiendo que repases esas primeras clases y vas a llegar a tener una respuesta. Antonio quería hacer un aporte. Doctor Rafael. Rafael. Dame un segundo, Rafael, solo es algo corto. Profe, yo tengo una cuestión con respecto al tema de la imputación con los violadores y demás personas. O sea, usted nos menciona, sí, que el derecho penal es quien regula las conductas a través del Estado. Qué pena. Totalmente lo contrario. El Estado regula las conductas a través del derecho penal. Pero pues si nos vamos a colación con lo actual, ¿cuántas personas deben sufrir violaciones para que el Estado haga una legislación de acuerdo y generando eficacia para que esto no suceda o mitigar estos casos? Es que se tiene entendido que el derecho penal nace de circunstancias, pero pues, o sea, desde una perspectiva más personal, ¿cuántas personas deben pasar por esto para que el Estado tome conciencia y diga, hey, si está pasando algo, debemos regular más, una regulación más fuerte? Es que me genera mucha controversia esto. Listo, Toñito, la respuesta es muy sencilla y facilísima de comprender. Primer punto. El condenar a pena de muerte a una persona va a hacer que la conducta socialmente varíe. La respuesta es no y está ante un no. ¿Por qué? Si nosotros nos ponemos a mirar un personaje como Garavito, es una persona que tiene en su cabeza la comisión de la conducta y vámonos al hombroso. Oiga, ese tipo está así y ya está en un trastorno el berraco. Listo, entonces, si nosotros matamos a Garavito, lo matamos. El violador al momento que ve a su presa, que es un menor de edad, el violador llega y dice, uy, no, es que me pueden llegar a matar a mí. Él nunca se va a hacer ese juicio. Él nunca se va a hacer ese juicio de reproche. Y si nosotros vamos a llegar a mirar, a decir, oiga, ¿cuántas víctimas más tenemos que soportar para que el Estado le preste atención a esto? No, la respuesta es que el Estado le tiene que prestar atención desde otras áreas, no desde el derecho penal, porque es que el derecho penal regula cuáles comportamientos, pero es que el derecho penal es la última razón, como se los dije desde el primer día, la última razón del derecho. Encima del derecho penal hay 10.000 herramientas jurídicas, las cuales tienen que estar llamadas a responder de primera mano sobre todos los fenómenos sociales y dejando de último el derecho penal. Pero les traigo otra situación. Si nosotros nos ponemos a determinar, por ejemplo, y ponemos a mirar, ¿hay más violaciones o hay más hurtos diarios? Obviamente hay más hurtos. Entonces la problemática del derecho penal es, oiga, esto además también está con el tema de la reincidencia. Pues la solución es fácil, matemos a todos los que hurtan, porque diariamente se reportan muchos más hurtos que violaciones, si esa es la óptica con la que tenemos que llegar. Y vamos a tratar de mirar si matar gente desde la óptica del hurto va a llegar a brindar esa seguridad. La respuesta va a ser no. La respuesta es que el derecho policivo tiene que dirimir más situaciones. La respuesta es que la prevención tiene que hacerse desde varias ópticas, no única y exclusivamente desde el derecho penal. Por ejemplo, la vigilancia, la prevención tiene que hacerse también, hay maneras de hacer prevención. Simple y llanamente hacer sentir el poder punitivo del Estado
no es la única solución, sino, por ejemplo, la prevención también tiene que ser las rondas de la policía, mirar, evitar que exista una corrupción, porque es que la corrupción al interior de las instituciones genera que los delitos continúen. Por ejemplo, el tráfico de estupefacientes. Ese es otro de la problemática social diaria y que va en aumento. Existe más tráfico de estupefacientes que violaciones, que homicidios. Entonces la problemática social no se puede cuantificar única y exclusivamente por la cantidad de casos, porque la solución nunca va a ser cercenar la vida por la cantidad de casos. Ojo con eso. Eso es bien interesante. Lo que nosotros tenemos que mirar es qué trabajos sociales se están haciendo, qué trabajo y responsabilidad social estamos haciendo nosotros como sociedad al momento que, por ejemplo, una mujer tiene un hijo, se separa del papá del hijo, comienza una nueva relación con una persona que hasta ahora llevan 2 meses de relación y ya le da la confianza absoluta porque su amor así lo siente, de decir, tengo que ir a trabajar, te dejo con el niño, a un desconocido con el que tan solo lleva 2 meses de conocer. Ojo que ese es compromiso social. Ojo, el Estado colombiano regula, claro que regula, y tiene que estar muy vigilante, pero la respuesta está en la unión de absolutamente todos. Tenemos que estar vigilantes y cuidar a nuestros niños, claro, pero es que ¿cómo se le ocurre a una mujer con solo 2 meses de haber conocido a un hombre que ya cree que es el hombre de su vida en 2 meses, que es la locura más estúpida que puede existir en el mundo, dejar a su retoñito con una persona que no conoce? Y empieza ese tipo, y también otra de las situaciones que uno tiene que empezar a desconfiar es cuando la persona empieza a tratar de ganarse la confianza, que llegue con regalos, que llegue todo el tiempo, ay no, que su prioridad es volverse el papá de ese niño. ¿Cómo si en 2 meses hasta ahorita se están generando conductas? Pues ojo que esa persona puede llegar a tener un interés que va más allá de simplemente ser el papá de ese niño. Entonces siempre tenemos que actuar con una desconfianza, claro, para proteger esos bienes jurídicos. Es lo mismo, muchachos, que frente al consumo de drogas, por ejemplo, uno dice, uno tiene que cuidar a sus niños. Claro, el niño no es solo cuidarlo. Cuando entró a la casa, cerró la puerta y yo lo cuido aquí, y aquí, mejor dicho, es que nadie lo va a tocar. Un momentico, uno tiene que hacer una revisión de su sociedad. ¿Qué saco yo, por ejemplo, cuando esos niños que dejaban en la calle 11, 12 de la noche, un niño de 10 años en la calle hasta las 11 de la noche, jugando con los amigos? No, tenemos que hacer un control. Ay, no, que es que hoy en día entonces el niño puede tener acceso a todas las redes sociales. Ojo que la globalización lo puede dañar. Sí puede tener un acceso, claro que lo puede tener, pero regulado y supervisado. Todas esas cosas son las que tenemos que entrar a determinar. He visto y he conocido casos que los compañeritos violan al amigo. La solución es matar a los compañeritos. Yo creo que no. Es el compromiso social. Muchachos, no alcanzamos a ver el otro proceso porque la otra casuística, porque ya se nos acaba el tiempo. Analicen muy bien siempre ese poder punitivo del Estado, eso me encanta. Hasta dónde podemos llegar como sociedad a comprender que somos dueños de la vida de los demás y mirar si es que el derecho penal definitivamente es la última razón. Si tenemos más herramientas, si las comisarías de familia tienen que hacer más trabajo, si la policía y los inspectores de policía tienen que hacer más trabajo, o todo se lo tenemos que atribuir al derecho penal, que es dramático en sí y que lo continuará siendo de por vida. Suspendemos, muchachos, se les quiere. Hablamos mañana sobre
una conducta peligrosa. Seguiremos tocando temas. Mañana yo creo que nos vamos a frascar y a mirar, oiga, este caso puede ser preterintencional, puede ser doloso, puede ser culposo, se dejó un dolo eventual, simplemente un recorte de noticia de una situación que se está presentando en la actualidad, que es el COVID, y vamos a ir a traer 2 ejemplos para ese caso. Muchachos, les quiere, nos vemos mañana. Por favor, pórtense bien. Gracias, profe. Gracias, hasta luego. Profe, que estés muy bien. Profe. Hasta luego, Gracias. profe. Gracias. Hasta luego. Gracias, profe.